Hoy en día, el tenedor es un objeto tan cotidiano que apenas pensamos en él. Si vives en América o Europa, lo más probable es que lo uses todos los días. Pero lo interesante es que, aunque parezca algo tan obvio, es un invento sorprendentemente reciente. No solamente no era común en Europa hasta el siglo XI, sino que cuando empezó a aparecer, fue rechazado por completo. Se consideraba innecesario, pretencioso e incluso grosero. Suena imposible, pero hubo una época en la que usar tenedor era visto como un insulto a Dios. Esto es un dato nuevo sobre el tenedor. Decir que los tenedores son nuevos puede sonar extraño, pero lo cierto es que su uso en la mesa es una innovación relativamente reciente. Se han encontrado herramientas parecidas en civilizaciones como la antigua China, Egipto y Grecia, pero no estaban hechas para comer, sino para cocinar o para servir la comida, o incluso herramientas muy similares para cosas completamente distintas, como agricultura o el famoso tridente de Poseidón. Pero en la antigüedad, la gente solía comer con las manos, o usar pan como una especie de utensilio comestible. Si hacía falta algo más que las manos, usaban cucharas para sopas y guisos y cuchillos para cortar cosas como carne. Pero los tenedores simplemente no existían en la mesa. Las primeras pruebas concretas del uso de un tenedor como herramienta para comer y no para cocinar nada más vienen del Medio Oriente, alrededor del año 600, en el Imperio Bizantino. Y de ahí, el tenedor haría su primera entrada a Europa. En el siglo XI, la hija del emperador bizantino viajó a Venecia para casarse con el dux veneciano, el gobernante de la ciudad. La boda fue obviamente un evento masivo con un gran banquete. Pero lo que más sorprendió a la gente no fue la comida ni la ceremonia, sino la manera en que la novia decidió comer. En vez de usar las manos, como todos los demás, la princesa sacó un pequeño estuche y de ahí tomó un tenedor dorado con dos puntas y empezó a pinchar la comida con él. Para nosotros esto es completamente normal, pero en aquella época fue un escándalo. Los venecianos lo vieron como un acto de vanidad extrema. ¿Para qué usar una herramienta especial para algo que las manos pueden hacer perfectamente bien? A la sociedad de esa época le pareció una muestra de arrogancia y una manera en la que esta extranjera quería hacerse sentir superior a ellos. Y lo más extremo de todo fue que incluso se le nombró un insulto a Dios. El cardenal Pedro Damián escribió que Dios nos dio dedos perfectamente capaces de tomar alimentos, así que reemplazarlos con otra herramienta es un insulto a su creación. Y cuando la princesa murió poco después, probablemente de peste, aseguró que había sido un castigo divino por lo extravagante y vanidosa que era. Aunque al principio el tenedor fue rechazado, poco a poco las costumbres bizantinas empezaron a influir en la nobleza italiana, y con el tiempo comenzó a verse en las mesas de algunas familias ricas, aunque todavía estaba muy lejos de ser popular. El verdadero salto del tenedor ocurrió gracias a Catalina de Medici. En 1533, cuando tenía solamente 14 años, se casó con el príncipe de Francia y llevó consigo varios elementos de la cultura italiana, incluyendo sus tenedores. Catalina eventualmente se convirtió en reina de Francia y en una de las figuras más influyentes de la historia. Esto popularizó el uso del tenedor en la corte, y poco a poco se extendió no solo a la corte francesa, sino a otros reinados, empezando a ser visto como un símbolo de sofisticación. Para 1600 ya era bastante común entre la nobleza de varios reinados y aparecía mencionado en varios textos, pero para la gente común todavía era visto como un lujo innecesario, algo delicado y hasta ridículo. El gran problema del tenedor en esta época era su costo. Se fabricaban con materiales caros y solo la élite podía permitírselos. Para la gente común no tenía ningún sentido gastar dinero en algo que realmente no necesitaban, y solo los hacía ver como delicados y vanidosos. Además, en esta época, los tenedores todavía tenían un diseño diferente al actual, con solo 2 o 3 puntas, lo que los hacía menos prácticos. No fue hasta la Revolución Industrial, cuando los procesos de fabricación se abarataron, que el tenedor realmente se popularizó entre la población en general. Fue también en esta época cuando se estandarizó su forma de 4 puntas, que es como lo conocemos hoy en día, y facilita su uso aún más. Además de que se le dio la forma extendida y un poco curva, que lo hace más o menos útil no solamente para pinchar comida, sino para recogerla, una especie de mezcla entre una cuchara y un tenedor. Desde Europa, el tenedor viajó con los migrantes al continente americano, y poco a poco se convirtió en parte de la cultura gastronómica de todo el mundo. Aunque es verdad que su uso en el continente americano, tanto en las colonias británicas como españolas,
llegó un poco después que en Europa, por el simple hecho de que lo trajeron los migrantes. Parece imposible pensar que algo que hoy vemos como lo más normal del mundo, hace unos pocos cientos de años era visto como algo completamente ridículo e innecesario. Así que tal vez la próxima vez que veas un invento nuevo, o costumbres de una cultura distinta a la tuya, valga la pena analizar en qué podrías aprender de ellas, en vez de solo pensar que están mal. Eso es todo por hoy. Si les interesó este tema, seguramente también les interesa el origen de los palillos chinos, así que dejaré el video en un recuadro por aquí. Y como siempre, si tienen algún dato o corrección del video, me encantaría verlo en los comentarios. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo.